Mi nombre es Marta. Una joven vecina que está casada con su pareja. Todo empezó en un caluroso verano, cuando las risas y conversaciones de los residentes inundaban el ambiente. Una tarde llena de posibilidades, con estrellas resplandecientes y corazones dispuestos a abrirse. Recién nos habíamos trasladado a esta nueva área con mi esposo. Un vecindario pequeño donde todos parecían tener una larga historia juntos. En una velada. En una parrillada organizada por un residente de la zona. Tuve el placer de conocer a Samuel. El vecino que vive junto a nosotros. Desde el primer vistazo. Experimentaba una sensación única. No se trató únicamente de la sonrisa tan acogedora que tenía o de cómo sus ojos resplandecían al hablar, sino de esa conexión inmediata. Ese destello sutil que aceleró los latidos de mi corazón. Samuel resultó ser todo lo que nunca imaginé que necesitaba. Casado con una esposa encantadora y 2 hijos adorables. Irradiaba esa serena seguridad que de inmediato captó mi atención. Nuestros diálogos eran simples y livianos, sin embargo. Bajo esta apariencia se ocultaba una tensión latente. Una anticipación. Cada vez que entablábamos una conversación, experimentaba esa sensación conocida que me recorría la espalda. Esa expectativa de algo nuevo. Pero emocionante y a la vez aterrador. Era consciente de que mis emociones no eran insignificantes. Pero no pude resistirme a sucumbir ante esta corriente. Nuestros ojos se cruzaban con frecuencia. Y cada vez que sonreíamos o intercambiábamos palabras. Era como si estuviéramos haciendo un compromiso silencioso. Un acuerdo clandestino que solo nosotros 2 compartíamos. Cuando Samuel estaba a mi lado, parecía que todo lo demás desaparecía a mi alrededor. Jamás experimenté estas sensaciones previamente. Y la mezcla de miedo y emoción me sobrecogió. Así dio comienzo todo. Con intercambios sencillos. Sonrisas furtivas y charlas inocentes impregnadas de un anhelo que ninguno de los 2 podía eludir. En el fondo, tenía la certeza de que esto marcaba el inicio de algo considerablemente más amplio y profundo. Era consciente de que me movía en un equilibrio inestable. Entre la seducción y la lógica. Aunque en lo más profundo de mi ser anhelaba en silencio que esa delgada línea cediera. Que me precipitara hacia lo desconocido. Siempre con Samuel a mi lado. Mientras manejaba de regreso a casa aquella noche. Con el corazón latiendo rápido y la mente llena de preocupaciones. Me cuestionaba cuál sería nuestro límite. Con el transcurso de los días. La peculiar conexión entre Samuel y yo se fortaleció cada vez más. Cada amanecer. Una emoción inexplicable invadía mi despertar. Nuestros encuentros casuales en el vecindario se habían transformado en momentos implícitos. Instantes sustraídos de la rutina diaria. Durante el verano. El calor hacía que este anhelo secreto. Esta tensión palpable entre nosotros. Se intensificara aún más. Tengo fresco en la memoria un atardecer en especial. Mientras mi marido estaba fuera durante el día. Yo me deleitaba con la calma y serenidad del hogar. Mientras me encontraba en el patio. Hidratando mis flores. Percibí el sonido de la entrada de Samuel. En mi pecho. Mi corazón dio un brinco repentino. De inmediato. Me giré hacia él, nuestros ojos se cruzaron y noté ese resplandor familiar en su mirada. Esa señal de lo inevitable que estaban haciendo entre los 2. Saludó con un hola. Marta al aproximarse al límite que dividía nuestros espacios verdes. Su habitual tono sereno de voz se percibía ahora más grave. Más enérgico. Vaya calor que hace hoy. ¿Verdad? Intenté mantener la serenidad en mi rostro a pesar de sentir cómo la tensión crecía dentro de mí. Consumiéndome por completo. Contesté afirmativamente. Sintiendo un ligero temblor en mi voz. Debido al intenso calor. Su mirada se mantuvo en mí por un tiempo interminable. Hasta que finalmente. Con una sonrisa en el rostro. Dijo, ¿te apetece acompañarme a disfrutar de una bebida bajo la frescura de la sombra? Los niños están fuera con mi esposa y en casa se siente una temperatura más baja. Se trató de una invitación aparentemente inocente. Ambos éramos conscientes de la implicación de eso. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que temía que él pudiera escucharlo. Me tomé un instante.
Quizás 2. Antes de dar mi conformidad. Contesté con un tono despreocupado, ¿y por qué no? A pesar de que en mi interior me encontraba en una situación límite. A punto de tomar una decisión trascendental. Estamos en tu sala. Un lugar acogedor y privado. Iluminado por una tenue luz. Samuel vertió 2 copas de vino y comenzamos a conversar sobre diversos temas sin importancia. Sin embargo, el significado de cada palabra y cada gesto era tan evidente que resultaba imposible pasar por alto. En cierto instante, nuestros dedos se tocaron. Y esa leve conexión generó una chispa intensa, avivando la pasión que nos consumía. Marta me dijo en voz baja, con la mirada clavada en la mía, que no experimentaba algo así desde hace tiempo. Esta especie de vínculo. Las palabras tuvieron un eco en mi interior, como si fueran una revelación. Y sin dudar, contesté, lo mismo pienso yo. Ninguno de nosotros había comunicado verbalmente antes lo que estábamos experimentando en ese momento. Tras ese momento, un profundo silencio se apoderó del ambiente, cargado de compromisos y anhelos. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, me di cuenta de que estábamos a punto de traspasar la frontera que habíamos estado rozando durante semanas. La tensión alcanzaba su punto álgido, simplemente un gesto o una palabra podrían transformarlo todo. En ese instante detenido, me percaté de que habíamos superado el punto sin posibilidad de retorno. En la vivienda de Samuel, la temperatura de la tarde se sintió más fuerte. El silencio que compartíamos ya no resultaba incómodo, sino que estaba lleno de una intensidad incontrolable. Como si el ambiente mismo estuviera ardiendo. Ambos estábamos sentados frente a frente, con las copas de vino apenas tocadas. Nuestros pensamientos distantes de la charla superficial que habíamos mantenido previamente. Despertó despacio, interrumpiendo la quietud con cuidadosa parsimonia. Se aproximó hacia mí, con sus ojos clavados en los míos. Y con cada paso que daba, se acercaba más a este momento que era imposible de evitar. Mi corazón palpitaba descontroladamente, cada parte de mi ser se extendía hacia él, como si fuera atraída por una fuerza imposible de resistir. Era consciente de que lo que estaba por ocurrir transformaría nuestra conexión de manera permanente. Sin embargo, la intensa atracción que experimentaba era demasiado fuerte para ignorarla. Se detuvo justo delante de mí. Su cara tan próxima que percibía el calor de su aliento en mi piel. Sin emitir sonido alguno. Extendió su mano y acarició delicadamente mi mejilla. Como si quisiera confirmar que no se desvanecería al contacto con sus dedos. Esa leve caricia, por más sutil que fuera, bastó para avivar la llama que ambos habíamos contenido por mucho tiempo. No deberíamos. Aunque susurró. Su tono de voz no transmitía seguridad. Expresé más lo que creía necesario decir que mis verdaderos sentimientos. Respondí con voz tenue y respiración entrecortada, lo entiendo. Sin embargo, mis expresiones no transmitían mi verdadero deseo. Ya que en ese momento, todo lo que anhelaba era estar con él. Inclinó su cabeza suavemente. Sus labios rozaron los míos. Y ese primer roce fue como una impactante explosión silenciosa que nos unió. Se han esfumado todos los que se encontraban fuera. Solo estábamos él y yo. Con un anhelo incontrolable que habíamos alimentado por mucho tiempo. El siguiente beso combinó ternura e intensidad, siendo una liberación de todas las emociones contenidas hasta ese momento. Las manos recorrieron mi espalda hasta llegar a mis hombros y me incorporé para acercarme a él. Nuestros cuerpos rozándose estrechamente. Cada gesto, cada roce, expresaba una combinación de ardor y ternura. Como si exploráramos un idioma inexplorado. Un código secreto que solo nosotros lográbamos descifrar. Experimenté la rigidez de sus músculos al tocarlos. El calor de su piel en contacto con la mía. Lo cual me hizo consciente de que habíamos traspasado un umbral invisible. Un punto de no retorno. Pero en ese instante, eso dejó de tener relevancia. En el instante, todo lo que nos rodeaba había desaparecido, las obligaciones, los deberes, la realidad exterior. Tomamos un breve descanso. Sin poder respirar.
con nuestros ojos aún conectados. Ambos se encontraban en una situación en la que las palabras no parecían necesarias, ya que no sabían qué expresar. Los dos éramos conscientes de que habíamos iniciado algo que transformaría por completo nuestro destino. A pesar de sentir la culpa creciendo en lo más profundo de mi ser, era consciente de que no tenía la opción de volver atrás. Ambos deseábamos algo adicional. Marcó el inicio de una nueva fase en nuestra relación, en la que lo vedado se transformó en una seducción y cada instante furtivo se convirtió en una travesía que ya no podíamos resistir. Tras ese primer beso, todo cambió por completo. Tanto Samuel como yo nos comportábamos como jóvenes envueltos en un remolino de sentimientos, sin poder evitar la fuerte conexión que nos unía. A diario se transformaba en una danza delicada. Un desafío arriesgado en el que intentábamos disimular nuestras emociones nacientes detrás de una fachada de rutina. Sin embargo, éramos conscientes de que el juego acababa de empezar y de que cualquier pequeño fallo tenía el potencial de alterarlo por completo. Ahora, los encuentros informales en el jardín o las charlas aparentemente inocuas han cobrado un significado totalmente distinto. Cada vez que sonreíamos o nos mirábamos, se percibían insinuaciones en el ambiente, generando una tensión casi insoportable entre ambos. Nuestros respectivos esposos, sin sospechar nada, estaban completamente ajenos a lo que ocurría justo delante de ellos. Esa mañana, mientras mi esposo había salido para el trabajo y me encontraba sola en casa, percibí un leve golpeteo en la puerta. En mi pecho. Mi corazón dio un brinco repentino. Al abrir la puerta, me topé con Samuel de pie en la entrada, luciendo una amplia sonrisa. Se ofreció a brindar asistencia, mencionando con picardía en la mirada. No era necesario detallar la implicación. Los dos éramos conscientes de la razón de su presencia en ese lugar. Tenía el impulso de rechazarlo en la entrada, pedirle que se marchara antes de cometer un error irreversible. Sin embargo, la otra parte, que deseaba volver a experimentar la fuerza de nuestra última conversación, le dio la bienvenida. Al entrar, el ambiente se impregnó de energía de inmediato. Era evidente para nosotros que estábamos asumiendo una gran amenaza, ya que cualquier descuido insignificante tenía el potencial de desvelar completamente la situación. Sin embargo, la amenaza solo avivó nuestra ansia, convirtiendo cada movimiento en un desafío, cada expresión en un compromiso. En esta ocasión, al encontrarnos en el salón, omitimos los preliminares habituales y las charlas que solían ocultar nuestras verdaderas intenciones. A diferencia de la reunión anterior, Samuel se aproximó a mí con renovado ímpetu y, sin dejar espacio para palabras, sus labios se posaron en los míos con fervor y deseo. La intensidad del beso aumentó rápidamente. Nuestros dedos se aventuraron. Nuestras exhalaciones se fundieron y, a medida que el tiempo transcurría, nos distanciábamos un poco más de cualquier límite. Experimenté la calidez de su cuerpo junto al mío. Percibí la prisa en sus gestos y comprendí que habíamos llegado a un punto de no retorno. Los minutos se transformaron en horas. Y cada instante compartido nos acercó cada vez más a lo que era inevitable. Conocíamos los riesgos de nuestras acciones, sin embargo, la atracción era tan poderosa que no pudimos resistirnos. Cada vez que se abrazaban o se acariciaban, desafiaban las normas morales y se sumergían más en este arriesgado juego. Mientras nos distanciábamos, sin aliento y plenamente conscientes de la importancia de nuestra acción, un pensamiento aterrador surcó mi mente. ¿Por cuánto tiempo podríamos continuar de esta manera sin ser detectados? ¿Qué estábamos dispuestos a hacer para calmar ese anhelo voraz que nos devoraba internamente? La vuelta a la cotidianidad resultó ser muy impactante. Samuel partió de la residencia, dejándome a solas con mis pensamientos llenos de angustia. Era consciente de que no había marcha atrás, lo que habíamos iniciado no concluiría en ese momento. A pesar del temor a perderlo todo, una parte de mí ansiaba con fervor la llegada de nuestro próximo encuentro. Nuestra próxima travesía clandestina. La peligrosa dinámica había dado inicio y ninguno de nosotros mostraba intención de detenerla. La partida que Samuel y yo habíamos comenzado estaba volviéndose cada vez más peligrosa. Cada vez que coincidíamos a solas,
La fuerza de nuestros encuentros se intensificaba y la frontera tenue entre la pasión y el riesgo se volvía casi imperceptible. Sin embargo, al abrazarnos y besarnos furtivamente, percibí cómo la fachada que manteníamos para esconder nuestro romance empezaba a desmoronarse. Una noche, tras una jornada agotadora, mi esposo me comunicó que se quedaría en la oficina hasta altas horas de la noche. Conocía la importancia de esta situación. Una nueva posibilidad de hallar a Samuel. El simple hecho de contemplarlo me provocó una mezcla de emoción y nerviosismo. Contacté rápidamente a Samuel para pedirle que se acercara. Pasados unos minutos, él apareció, preparado para adentrarse conmigo en esta emocionante empresa secreta. Iniciamos la noche como suele ser habitual, disfrutando de una copa de vino en la cocina, conversando sobre diversos temas, mientras nuestros ojos se comunican en silencio compromisos mutuos. Sin embargo, aquella noche algo cambió. Quizá la carga de las jornadas anteriores o quizás la cercanía del riesgo. Sin embargo, se percibía una tensión en el ambiente. Más densa. Más intensa. Al volver a unir nuestros labios, la intensa pasión que solíamos sentir dio paso a una desesperación frenética. Era evidente que nos acercábamos a un límite que no podíamos ver. Cada instante que nos arrebataba nos empujaba más cerca del abismo. A pesar de eso, ninguno de nosotros estaba listo para retroceder. En el momento cumbre de nuestro abrazo, un sonido potente retumbó por toda la casa. De repente, mi corazón dejó de latir. Permanecimos congelados, observando con atención y los ojos muy abiertos. Resultaba completamente imposible. Mi esposo no debería haber estado en casa por mucho tiempo. A pesar de ello, el ruido de pisadas fuertes se aproximaba. De repente, Samuel y yo nos distanciamos sin decir nada. Trató de ocultarse. Pero ya no había marcha atrás. La entrada de la cocina se abrió poco a poco y allí, bajo la penumbra del marco, se encontraba mi esposo. Ella dirigió sus ojos a Samuel. Hacia mí, en ese instante fugaz. Comprendí que todo había llegado a su fin. La atmósfera estaba gélida. El silencio entre los tres era denso y agobiante. Samuel tartamudeó una justificación torpe. Si bien era consciente, al igual que yo, de que ninguna palabra podría solucionar lo ocurrido recientemente. El esposo se aproximó con calma, mostrando en su rostro una ira fría y controlada que parecía a punto de estallar. Con una voz serena pero amenazante, inquirió a Samuel sobre su presencia en ese lugar. Antes de que Samuel pudiera contestar, mi esposo se dio la vuelta rápidamente y abandonó la habitación, dejando un silencio abrumador en su estela. Al despertar, Samuel notó que sus manos temblaban. Expresó a Marta su arrepentimiento, asegurando que no había tenido intención de herirla, pero que no había más palabras que añadir. El partido había llegado a su fin. Las máscaras cayeron y la cruda realidad de nuestra situación nos impactó directamente. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que habíamos edificado y las medidas preventivas que habíamos implementado se vinieron abajo. De repente, Samuel salió de la casa velozmente, dejándome a solas con mis reflexiones. Experimenté cómo todo lo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Tenía la certeza de que en el futuro habría enfrentamientos, llanto y posiblemente distanciamientos. Sin embargo, en mi interior, a pesar de la vergüenza y el temor, una parte de mi ser era consciente de que había traspasado un límite. Un límite imposible de eliminar. Ahora me tocaba enfrentar las repercusiones de lo que hice. Finalizado el encuentro, llegaba el momento de enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, se podía sentir la tensión en el ambiente de la casa. Durante toda la noche, mi esposo mantuvo un mutismo absoluto que hablaba por sí solo. Cada acción, cada expresión facial mostraba críticas no expresadas. Interrogantes que aún no se animaba a formular. Tenía claro que tarde o temprano todo iba a desencadenarse. Preparé café en la cocina con la intención de traer un poco de rutina a la mañana. Sin embargo, mis manos temblaban tanto que terminé derramando la mitad de la taza en la encimera. En ese momento,
Ingresó a la habitación. Hizo una pausa, clavando su mirada en mí con tal fuerza que me estremecí. Al fin, con una voz grave, expresó: es imprescindible que tengamos una conversación. Marta. Giré despacio, mi corazón estaba latiendo con intensidad. Estaba consciente de que este instante se acercaba, sin embargo, no me encontraba lista para afrontarlo. No obstante, me resultó imposible huir. Concordé con un gesto de cabeza y tomé asiento a la mesa, manteniendo la mirada baja, sin poder sostener su mirada. Antes de tomar asiento frente a mí, inhaló profundamente. ¿Cuál es la situación actual entre tú y Samuel? La interrogante fue clara y contundente, afilada como una hoja. Experimenté una sensación de humedad en los ojos, aunque era consciente de que no tenía sentido derramar lágrimas. Buscaba la sinceridad, aun si era dolorosa. ¿De qué manera puedo comunicarle eso? ¿De qué manera puedo expresarle que todo lo que habíamos edificado en conjunto se estaba deshaciendo a causa de las elecciones que he tomado? No tengo ni idea de cómo sucedió. Empecé a hablar con la voz entrecortada por la emoción. No fue mi propósito que las cosas se desarrollaran de esa manera. Pero, ocurrió. Presionó con fuerza los puños sobre la mesa, claramente intentando controlar su enojo. ¿Es de tu agrado? Con voz insegura, formuló la pregunta. Me siento muy afectado por esta pregunta. Me pregunto si soy Samuel. Tal vez lo fue de alguna manera. Sin embargo, lo que tenía claro era que mi esposo, a pesar de las circunstancias, era la persona con la que había edificado mi existencia, con quien había vivido innumerables experiencias juntos. Ahora, todo se encontraba en riesgo debido a un amor prohibido. Confesé mi desconocimiento al decir: no tengo idea. ¡Qué locura! ¡Qué equivocación! No cuento con justificaciones. De repente se puso de pie y tiró la silla al suelo. ¿Acaso no cuentas con justificaciones? Lleno de dolor y furia. Su tono de voz se alzó. Marta. Lo arruinaste todo. Perdimos todo lo que poseíamos. Todo lo que representábamos. Me acomodé en la silla, sin poder resistir la agresividad de lo que decía. Sin embargo, su afirmación era acertada. Todo estaba en ruinas a causa de su acción destructiva. No había forma de modificar esa situación, ni palabras ni acciones servirían. Tras un largo periodo, logró tranquilizarse un poco y recuperar la respiración. Al final, con tono frío de nuevo, expresó: voy a ausentarme por unos días. Requiero reflexionar sobre este asunto, en mis deseos y planes a futuro. Sin lugar a dudas. Marta. Hay algo que es completamente cierto: las cosas ya no serán como antes. Salió de la habitación en completo silencio, abandonándome a solas con el peso de mi conciencia. Era consciente de que lo había extraviado, de que había dejado atrás todo lo que en algún momento había valorado. Ahora me tocaba enfrentar lo que deparaba el futuro, lleno de incertidumbre. Esa tarde, Samuel me mandó un mensaje, mostrando inquietud por cómo había evolucionado todo. Sin embargo, no di contestación. Fue entonces cuando me percaté de que nuestras acciones tenían repercusiones que trascendían el alcance de nuestra actividad clandestina. Las consecuencias tendría que enfrentarlas en solitario. Era el instante en el que tendría que enfrentar las repercusiones, las cuales se vislumbraban aún más sombrías de lo que había previsto. Los días posteriores se convirtieron en una eternidad de soledad, los más extensos que he experimentado. Mi esposo había dejado el hogar, llevándose consigo una parte de mi ser. Hacía tiempo que no recibía ninguna comunicación suya, y la ausencia de noticias suyas aumentaba la inquietud que me consumía. Siempre me cuestionaba cuáles eran sus pensamientos, si regresaría o si nuestra relación había llegado a su fin. Las reuniones secretas con Samuel, que solían llenarme de emoción, ahora me resultaban carentes de significado y vacías. Hice todo lo posible para evitarlo, ya que era consciente de que seguir por esa dirección solo agravaría mi situación. Samuel, en cambio, no lograba comprender la razón de mi alejamiento.
Recibía mensajes de él. Trataba de encontrarme. Pero ya no podía seguir actuando como si todo estuviera en orden. En una tarde solitaria en casa. Inmerso en mis reflexiones. Escuché cómo se abría la puerta principal. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Acaso fue él? ¿El que volvía era mi esposo? Mientras corría por el pasillo. Sin aliento. Me topé con una situación completamente distinta. El individuo en cuestión respondía al nombre de Samuel. Permaneció en ese lugar, mostrando en su cara una mezcla de desconcierto e inquietud. Marta. Me resulta imposible continuar con esta situación. Necesito que me informes de lo que está ocurriendo. Dirigí la mirada hacia abajo, sin poder sostenerle la mirada. Creo que sería conveniente que Samuel y yo pongamos fin a esta situación. Una expresión de sorpresa se quedó grabada en su cara. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón? Expresé con voz suave y la garganta tensa que todo lo que habíamos hecho había sido un error. Por causa de esto. He perdido absolutamente todo. Mi matrimonio se encuentra en un estado desastroso y no puedo seguir adelante como si todo estuviera normal. Samuel se acercó a mí, intentando agarrar mi mano. Pero retrocedí un paso. Marta. Entiendo que ha sido complicado. Pero podemos salir adelante unidos. Me preocupo por tu bienestar. Incliné la cabeza, notando cómo las lágrimas afloraban. Lo siento. Samuel. Nuestro comportamiento fue movido por el ego. Solo nos preocupamos por nuestras propias necesidades, sin considerar las repercusiones. Tengo que reparar lo que dañé. Si es que se puede solucionar. Permaneció en silencio durante un instante, esforzándose por hallar la manera de expresarse. ¿Y si eso resulta imposible? ¿Qué sucede si todo ha llegado a su fin con él? Decidí cerrar mis ojos, intentando controlar mis sentimientos. Así que me tocará aceptar esta situación. No puedo continuar evitando la realidad. Debemos hacer una parada en este lugar. A pesar de su evidente desaliento. Samuel reconocía que mis argumentos eran acertados. Con voz temblorosa. Finalmente susurró, está correcto. Si es tu deseo. Respeto la elección que has tomado. Se dirigió con calma hacia la puerta, girándose una vez más antes de partir. Mis disculpas. Marta. Jamás tuve la intención de lastimarte. Asentí en silencio, sin poder articular palabra, mientras lo observaba distanciarse por última vez. Al cerrarse la puerta tras él, un profundo silencio invadió la vivienda. Caí al suelo y, finalmente, las lágrimas brotaron sin restricciones. Sentía el peso de mis decisiones y equivocaciones, me agobiaba por completo. Había perdido todas sus posesiones y ahora solo le quedaba enfrentarse a las repercusiones. Al día siguiente, mi esposo por fin regresó al hogar. No tenía idea de qué aguardar. Pero estaba consciente de que era el momento de entablar una charla sincera. Posiblemente la más complicada que haya tenido. Al ingresar a la vivienda, su expresión era seria, aunque denotaba mayor calma y resignación. Tomamos asiento en la sala, cada uno en un extremo. Un incómodo silencio llenando el espacio entre nosotros. Tomó la iniciativa de expresarse verbalmente en primer lugar. Marta. He reflexionado mucho en estos días. He llegado a una conclusión. Por un instante, mi corazón dejó de latir. ¿Cuál elección? Tomó una profunda bocanada de aire. Tengo dudas sobre la posibilidad de perdonarte por tus acciones. La confianza se ha quebrantado y dudo de si podrá ser restaurada en algún momento. Prefiero no tomar elecciones de forma precipitada. Considero que requerimos un periodo extenso. Bastante extenso. Permaneceré por el momento. Pero es necesario enfocarnos en nuestro crecimiento personal y en las razones que originaron esta situación. Las palabras que pronunció representaron tanto un destello de optimismo como una verdad difícil de asimilar. No existía certeza de que todo resultara favorable, sin embargo, representaba un inicio. Una posibilidad, por mínima que fuese, de restaurar lo que había sido devastado.
con lágrimas en los ojos. Lo observé detenidamente. Estoy listo para hacer todo lo que haga falta. Pido disculpas por todo. Lamento mucho lo sucedido. Aunque dio su aprobación con la cabeza. Su expresión seguía distante. Habrá que esperar para ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba como un trayecto extenso y lleno de incertidumbre. Sin embargo, era un costo que estaba dispuesto a asumir. El costo de mis equivocaciones. De mis elecciones egoístas. Y en este momento solo debía mostrar que estaba preparada para transformarme. Para ser digna de una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por llegar a un acuerdo. Fue consciente de los equívocos que había cometido y de la grave repercusión que habían tenido en su vida y la de su pareja. Comenzamos un extenso camino de reconstrucción. Terapia en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó arduo, sin embargo. Cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación implica una serie de desafíos que estamos comprometidos a superar sin abandonar. Aunque experimentamos dolor y dificultades, también hubo instantes de entendimiento y optimismo. La voluntad de restaurar lo que se había dañado era auténtica. Por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con fundamentos renovados y más firmes. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La opinión y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que impacten y motiven. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante futuras y emocionantes aventuras que se avecinan. Marta. He estado reflexionando mucho en estos días. He llegado a una resolución. Por un instante, mi corazón dejó de latir. ¿Cuál elección? Inhalo profundamente. Dudo de mi capacidad para disculparte por tus acciones. La confianza se ha quebrantado y dudo de si podrá ser restaurada en algún momento. Prefiero no tomar elecciones de forma precipitada. Considero que es necesario tomarnos un tiempo. Hace bastante tiempo. Permaneceré por el momento, sin embargo. Es necesario enfocarnos en nuestro propio crecimiento personal y en las razones que originaron esta situación. Las expresiones que pronunció representaron tanto un destello de optimismo como una verdad difícil de asimilar. No existía certeza de que todo resultara favorable, sin embargo. Representaba un inicio. Una posibilidad. Por mínima que fuese. De restaurar lo que había sido arrasado. Con lágrimas en los ojos. Lo observé detenidamente. Estoy listo para hacer todo lo que haga falta. Lamento todo lo sucedido. Lamento mucho lo sucedido. Aunque asintió. Su mirada seguía lejana. Esperaremos a ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba extenso y lleno de incertidumbre. Sin embargo, era un costo que estaba dispuesto a asumir. El costo de mis equivocaciones. De mis elecciones egoístas. Y en este momento solo debía mostrar que estaba preparada para transformarme. Para ser digna de una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por llegar a un acuerdo. Fue consciente de los fallos que había cometido y de la grave repercusión que habían tenido en su vida y la de su pareja. Comenzamos un extenso camino de reconstrucción. Terapia en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó arduo, sin embargo. Cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación es complicado. Pero hemos optado por no abandonar. Aunque experimentamos dolor y dificultades. También hubo instantes de entendimiento y optimismo. La intención de restaurar lo que se había dañado era auténtica. Por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con cimientos renovados y más firmes. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y así estar al tanto de todo lo nuevo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que impacten y motiven. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante nuevas y emocionantes aventuras que están por llegar.
Marta. He estado reflexionando mucho en estos días. He llegado a una resolución. Por un instante. Mi corazón dejó de latir. ¿Cuál elección? Inhalo profundamente. Dudo de mi capacidad para disculparte por tus acciones. La confianza se ha quebrantado y dudo de que pueda ser restaurada en algún momento. Prefiero no tomar elecciones de forma precipitada. Considero que requerimos un periodo extenso. Bastante extenso. Permaneceré por el momento, sin embargo. Es necesario enfocarnos en nuestro propio crecimiento. En los factores que originaron esta situación. Las palabras que pronunció representaron tanto una luz de optimismo como una verdad difícil de asimilar. No existía certeza de que todo saldría de manera favorable, sin embargo. Representaba un inicio. Una posibilidad. Por mínima que fuese. De restaurar lo que había sido arrasado. Con lágrimas en los ojos. Lo observé detenidamente. Estoy listo para hacer todo lo que haga falta. Lamento profundamente todo lo sucedido. Aunque asintió. Su mirada seguía lejana. Esperaremos para ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se vislumbraba extenso y lleno de incertidumbre, sin embargo. Era un costo que estaba dispuesto a asumir. El coste de mis equivocaciones. De mis elecciones egoístas. Y en este momento solo debía mostrar que estaba preparada para transformarme. Para ser digna de una nueva oportunidad. En los días que siguieron. Predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por restablecer la armonía. Fue consciente de las equivocaciones que había cometido y de la grave repercusión que habían tenido en su vida y la de su pareja. Comenzamos un extenso camino de recuperación. Asistiendo a terapia en pareja y buscando instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó ser desafiante, sin embargo. Cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final. El proceso de reconciliación es complicado. Pero hemos optado por no abandonar. Aunque enfrentamos dolor y dificultades. También hubo instantes de entendimiento y optimismo. La sinceridad del anhelo por restaurar lo que se había dañado nos llevó a optar por comenzar de cero con cimientos renovados y más firmes. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y así estar al tanto de todo lo que ofrecemos. La colaboración y respaldo que brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que impactan y motivan. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta para disfrutar de futuras y emocionantes aventuras que se avecinan. Considero que requerimos un periodo extenso. Bastante extenso. Permaneceré por el momento. Pero es necesario enfocarnos en nuestro propio crecimiento. En las razones que originaron esta situación. Las palabras que pronunció le brindaron una luz de optimismo. Pero también le recordaron una verdad difícil de asimilar. Las certezas brillaban por su ausencia. Confiaba en que las cosas saldrían bien. Sin embargo, se presentó como un nuevo inicio. Una posibilidad. Por mínima que fuese. De restaurar lo que había sido arrasado. Con lágrimas en los ojos. Lo observé detenidamente. Estoy listo para hacer todo lo preciso. Pido disculpas por todo lo sucedido. Lamento mucho lo sucedido. Aunque asintió. Su mirada seguía lejana. Esperaremos para ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de sobrepasar esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba extenso y lleno de incertidumbre, no obstante. Era un costo que se mostraba dispuesto a asumir. El costo de mis equivocaciones. De mis elecciones egoístas. Y en este momento. Todo lo que necesitaba realizar era la demostración de que estaba preparada para transformarme. Para ser merecedora de una nueva oportunidad. Durante los días posteriores. Predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por sanar el impacto profundo que causaron en mi vida y la de mi pareja. Realizamos labores de reconstrucción. Brindamos terapia para parejas y nos esforzamos por descubrir instantes de conexión especial. El proceso de sanación estuvo lleno de desafíos, sin embargo. Cada avance pequeño representó un logro valioso. En resumen, el proceso de alcanzar la reconciliación es complicado. Y optamos por no abandonar a pesar de las dificultades.
En medio del sufrimiento y las dificultades, surgieron instantes de entendimiento y optimismo. La voluntad de restaurar lo que se había dañado era auténtica, por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con cimientos renovados y más firmes. Si la trama te ha cautivado y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todo. La contribución y respaldo que brindan son fundamentales para que podamos seguir difundiendo relatos que impacten y motiven. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante futuras y emocionantes aventuras que se aproximan. Considero que requerimos una cantidad considerable de tiempo. Permaneceré por el momento, sin embargo. Es necesario enfocarnos en nuestro propio crecimiento, en los factores que originaron esta situación. Las palabras que pronunció representaron tanto una luz de optimismo como una verdad difícil de asimilar. Sin certezas. Creí en un resultado positivo, era el punto de partida. Una posibilidad, por mínima que fuese, para restaurar lo que había sido dañado. Con lágrimas en los ojos. Lo observé detenidamente. Estoy listo para hacer todo lo que haga falta. Lamento todo lo sucedido. Lamento mucho lo sucedido. A pesar de experimentar emociones. Su expresión seguía siendo fría. Esperaremos para ver qué sucede. El futuro revelará si somos capaces de salir adelante de esta situación. El sendero hacia la reconciliación se presentaba como un trayecto extenso y lleno de incertidumbre. Sin embargo, era un costo que estaba dispuesto a asumir. El costo de mis equivocaciones. De mis elecciones centradas en mí mismo y, en este momento, todo lo que debo cumplir. Demostró que estaba preparada para transformarse y ser merecedora de una nueva oportunidad. En los días posteriores, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por sanar la profunda huella que dejaron en mi vida y la de mi pareja. Realizamos labores de reconstrucción, terapia en pareja y buscamos crear instantes de conexión especial. En el proceso de sanación, se encontraron diversos desafíos, sin embargo, cada avance pequeño representó un logro invaluable. En resumen, el proceso de alcanzar la reconciliación es complicado. Y optamos por no abandonar a pesar de las dificultades. El sufrimiento y los retos, se experimentaron instantes de entendimiento y optimismo. La voluntad de restaurar lo que se había dañado era auténtica. Por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con fundamentos renovados y más firmes. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La retroalimentación y respaldo que brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que impacten y motiven. Agradezco su fidelidad y estén preparados para nuevas y emocionantes aventuras que vendrán. A raíz de mis elecciones egoístas. Ahora. Mi único objetivo era mostrar que estaba preparado para transformarme y así ganar una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por restablecer la armonía. Fue consciente de las equivocaciones que había cometido y de la grave repercusión que habían tenido en su vida y la de su pareja. Comenzamos un extenso camino de reconstrucción. Terapia en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó ser desafiante. Sin embargo, cada avance pequeño representó un triunfo valioso. Al final, el proceso de reconciliación es un trayecto complicado que hemos optado por no abandonar. Aunque hubo dolor y dificultades, también se vivieron instantes de entendimiento y optimismo. La sinceridad de querer restaurar lo que se había dañado era genuina. Por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con fundamentos renovados y más firmes. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y así estar al tanto de todo lo nuevo. La retroalimentación y respaldo que nos brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que impactan y motivan. Agradezco su fidelidad y estén preparados para futuras emocionantes aventuras que vendrán. A raíz de mis elecciones egoístas. Ahora. Solo debía mostrar que estaba preparado para transformarme y así ganar una nueva oportunidad. En los días que siguieron, predominaron la reflexión interna y el esfuerzo por llegar a un acuerdo. Fue consciente de los fallos que había cometido y de la grave repercusión que habían tenido en su vida y la de su pareja.
Comenzamos un extenso camino de reconstrucción. Terapia en pareja y buscamos instantes de conexión especial. El proceso de sanación resultó ser desafiante. Sin embargo, cada avance pequeño representó un logro valioso. Al final, el proceso de reconciliación es un trayecto complicado que hemos optado por no abandonar. Aunque el sufrimiento y los retos estuvieron presentes, también hubo instantes de entendimiento y optimismo. La voluntad de reparar lo que se había dañado era genuina, por lo que optamos por brindarnos la posibilidad de iniciar de cero con fundamentos renovados y más firmes. Si la trama te atrapó y deseas explorar más relatos fascinantes y enriquecedores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo. La colaboración y respaldo que brindan son fundamentales para seguir difundiendo relatos que conmueven y motivan. Agradecemos su fidelidad y permanezcan alerta ante nuevas y emocionantes aventuras que están por llegar.